Europa vive unos momentos decisivos en pleno proceso de resolución del Brexit y con las elecciones al Parlamento Europeo en el horizonte cercano. A pesar del aparente pesimismo que muchas veces desprende el entorno mediático, lo cierto es que los ciudadanos valoran el proyecto europeo de forma muy positiva y España está a la cabeza de esa percepción. De hecho, una de las últimas encuestas difundidas por la Eurocámara revela que un 75% de los españoles considera que el proyecto europeo es beneficioso para nuestro país. Más allá de las percepciones, lo cierto es que tanto el Brexit, en clave interna, como las tensiones con la administración Trump, en clave externa, deberían verse como una oportunidad para relanzar nuestro proyecto compartido. Así lo cree el Movimiento Europeo, una organización internacional que tiene como objetivo contribuir al establecimiento de una Europa unida y federal basada en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad y la participación ciudadana. La radio de la UNED quiere reflexionar en este programa sobre el futuro de Europa. Nuestra universidad apuesta por el conocimiento y el entendimiento de la realidad europea. Un ejemplo es el máster universitario en Unión Europea que ofrece la Facultad de Derecho. Nos acompaña Francisco Aldecoa Luzárraga, que es catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo desde julio del 2018. Francisco Aldecoa, bienvenido. Muchas gracias. Bien, hablábamos en la introducción del contenido de este programa, pero yo creo que es interesante partir de una pregunta. ¿Desde cuándo cree usted que hay un nuevo debate sobre el futuro de Europa y por qué se produce este debate? Pues yo creo que es precisamente a partir del Brexit, a partir del 23 de junio de 2016, que se ve en Europa, y es la famosa frase del presidente Juncker 2 meses después en el debate del Estado de la Unión, la crisis existencial. Se ve que el tema del Reino Unido puede llevar a una desintegración paulatina de distintos Estados miembros. Sin embargo, las consecuencias han sido las inversas a las que esperábamos todos. Yo el primero que escribí sobre eso. Lo que ha producido es un fenómeno de aceleración en la integración, un fenómeno de profundización. Especialmente lo que ha ocurrido es que ha habido una cohesión entre los Estados miembros, como no había desde antes de la crisis. Ha habido una cohesión con las instituciones y ha habido, sobre todo, que pasa bastante desapercibido, un cambio en la percepción de la ciudadanía. Los últimos eurobarómetros, desde el 2016 hasta el último, que ha sido ahora, de octubre, el cambio es cualitativo. No hay una opinión sobre Europa más positiva, e incluso en los países donde tenemos una percepción negativa, desde hace por lo menos 8 o 10 años. Y en los 2 últimos, y además que hay 6 y que se ve que se mantienen, respecto a la imagen de Europa, respecto a la necesidad de la permanencia, respecto a la necesidad de darle más competencias. Estamos en todo eso por encima del 50% en todos los países miembros. Y, por ejemplo, cuando se pregunta temas como, ahora que hay esta cuestión, si habría un referéndum, ¿ustedes se saldrían? No hay un solo país de la Unión Europea que saliera ahora mismo un referéndum negativo. En Italia la proporción es 45-22 o algo así, pero en Polonia, que tanto se habla, el 80% están en permanencia, no hay más que un 10%. Es decir, la imagen que están dando los medios respecto a lo que cree la ciudadanía es completamente distinto. Por eso yo creo que los factores que han sido es el Brexit, que ha producido una cohesión importante. También, hombre, el fenómeno Trump, no cabe duda, que es un elemento federador externo. Yo he estado en Viena la semana pasada en un congreso del Movimiento Europeo y un famoso diputado
conservador, cristiano alemán, el presidente de la Comisión de Exteriores, Elmar Brok, decía que habría que hacerle un monumento. Junto a Schuman hay que hacer un monumento a Trump. ¿Por qué? Porque ha levantado la necesidad de federación en Europa. Eso más que cualquiera. Los países y los ciudadanos se han unido. Yo coincido con esa reflexión de hace apenas 2 semanas, en donde esos son, yo creo, los elementos que plantean un debate sobre el futuro de Europa en otros términos. También el hecho de que la crisis económica se ha paliado, aunque ha dejado secuelas, también facilita el que se esté pensando de otra manera sobre el futuro de Europa. Y en este relanzamiento del proyecto europeo, estos factores de los que nos está hablando, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle por el Brexit, claro. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el desenlace? Pues yo creo que el Brexit va a facilitar, está facilitando. El Brexit ha sido ya, así como al principio he dicho, crisis existencial. Después, al año siguiente, el propio Juncker dice, el viento en nuestras velas, es decir, que nos va a permitir avanzar lo que no nos han dejado avanzar. ¿Por qué? Porque el Reino Unido ha vetado el proyecto federal, el Reino Unido ha vetado la política de defensa, ha vetado la económica y monetaria, ha vetado el modelo social, ha dificultado el desarrollo del proceso de integración. En la medida en que salen, ya se han dado pasos importantes. En materia de política de defensa, nadie pensaba que en un año íbamos a avanzar tanto. Es un tema que me ha tocado profesionalmente seguir. Lo que la PESCO ha conseguido, ni los más optimistas pensaban que en un año se iba a conseguir poner en marcha 34 proyectos. Y sobre todo, lo que es más paradójico, que el Reino Unido, que lo vetó sistemáticamente, ahora quiere estar dentro de la política de defensa. La propuesta del 25 de junio de la Fuerza de Intervención Francesa. La sorpresa fue que no firmó Italia. Pero, sin embargo, firmaron 9 países. Firmó el Reino Unido, que nunca se le esperaba. España y Alemania, Francia, Bélgica. Para que vean cómo están cambiando las cosas y a qué velocidad. Y yo creo otra cuestión importante. El Reino Unido, en los últimos meses se está viendo que hasta ahora, pues la frase de Gaulle, que era el portaaviones norteamericano, ahora, al salirse, parecía que iban a ser algo más que el portaaviones. Pero resulta que no es así, que es todo lo contrario. En las negociaciones en torno al tema de la renuncia de los Estados Unidos al acuerdo nuclear con Irán, pues ha sido otra sorpresa en el mes de mayo o de junio, en donde hubo una declaración conjunta de la señora Merkel, el señor Macron y la señora May, que ellos seguían con el tema, es decir, se han separado de la posición americana. Y podemos seguir más. En materia comercial y económica, no cabe la menor duda que se han quedado de este lado, no se han quedado del otro lado del Atlántico. Luego, esto es muy interesante. Justo con el Brexit se refuerza la posición europea del Reino Unido, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista económico-comercial, como desde el punto de vista de seguridad y defensa. Y por eso, y de política exterior, desde luego, y por eso es por lo que siempre ha tenido el Reino Unido una posición diferente. Solemos hablar de integración diferenciada, de que tenía algunas características propias, no estaba en Schengen, no estaba en la económica y monetaria, no tenía todos los requisitos en materia política social. Y, sin embargo, ahora, a mi juicio, va a haber una integración diferenciada, pero desde fuera. Va a tener algunas características parecidas a las que tenía, pero desde el punto de vista económico, social, libre circulación de personas. Probablemente, salvo que al final el tratado no salga adelante, va a tener una posición muy equivalente, salvo que no va a estar en las instituciones. ¿Por qué cree que este proceso se está vendiendo en países como España como una auténtica tragedia, como si fuera el fin del mundo? No lo sé, pero llama la atención. Es distinto a cómo se ve en otros lugares. He tenido oportunidad de estar 15 días seguidos en Viena, en 2 reuniones internacionales. Antes estuve en Estocolmo, antes he estado en Finlandia, en una reunión de jóvenes que me invitaron de observador. He estado en Italia, en la cuna del federalismo, en Ventotene, donde está enterrado Spinelli. La visión es distinta. La visión es la oportunidad que nos da el Brexit.
para que los europeos sigamos adelante. El caso español, pues yo no lo acabo de entender. Yo creo que porque hay otras prioridades y porque hay un cierto pesimismo por las dificultades que hay en relación a la convivencia, al problema catalán, pero en relación al proyecto europeo, al revés. España se está incorporando. Y además esta es otra. Da la impresión que en materia europea e internacional hay una división entre los grandes partidos. Yo no lo creo. Yo creo que hay un importante consenso. Incluso ahora se está poniendo en marcha el famoso tema del G3 o de que entramos en el grupo franco-alemán, que está pasando casi desapercibido en la opinión pública española. Y esto se debe, a mi juicio, a dos cosas. Una, que hay una situación coyuntural, como no ha habido nunca, que es que el Reino Unido se va. Y encima, Italia cambia de gobierno y hay un gobierno que no acaba de situarse en relación a Europa, pues España tiene una oportunidad. Y el actual gobierno, yo estoy seguro que con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero que no se dice porque se quiere insistir en las diferencias más que en las similitudes, pues está consiguiendo entrar en el grupo de los tres. Las famosas declaraciones del ministro de Exteriores alemán en la Complutense hace unas semanas fueron verdaderamente llamativas, en donde él decía que España estaba ya funcionando en el grupo de los tres, que ha sido una aspiración. Es decir, que cuando se habla de las dos velocidades, ¿no? La velocidad que hay son los que mandan. Y por primera vez estamos dentro. Está habiendo decisiones concretas muy recientes. ¿Qué decisiones están precisamente? Por ejemplo, que prácticamente no ha aparecido en los medios de comunicación. La decisión española de incorporarse en el sistema de combate aéreo nuevo, en el nuevo caza, que es un proyecto para 2040, pero que tiene unas implicaciones concretas para nuestra industria, para las empresas, para un montón de puestos de trabajo, para la transferencia de tecnología y, sobre todo, una decisión política clara. Ya se ve que no compramos el F-35 americanos, que nos metemos en el proyecto europeo y que lo reforzamos. Eso ha sido hace muy pocos días, donde ya se venía diciendo, pero ahora hay una declaración oficial. Y además se decía que Francia y Alemania no querían, lo cual no es verdad, porque habría que explicar lo que son los proyectos PESCO, es decir, la cooperación estructurada permanente. Pero la cooperación estructurada permanente, para que un proyecto de envergadura tenga financiación, necesita 3 estados. Luego ellos han estado muy dispuestos a que entremos. Y eso es un proyecto de una enorme trascendencia en cuanto a puestos de trabajo, transferencia de tecnología y, sobre todo, el fortalecimiento de la autonomía estratégica de Europa, que es lo que la estrategia de Mogherini ha puesto en marcha también desde el 2016, que es una fecha clave, 5 días después del famoso Brexit. Lo cierto es que dentro de unos meses hay unas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué se juega Europa? Pues yo creo que lo que se juega es dar el paso federal o no darlo. Es decir, votar a los partidos políticos que creen y que han estado haciendo el proyecto europeo y que se comprometan a dar el paso para dar más competencias a las instituciones y dar el paso federal necesario. Si no damos el paso federal, nuestros nietos terminarán hablando chino. Esto no tiene la menor duda. Y ahora es una oportunidad grande, porque además hay ya ciertos consensos. En España tampoco se ha divulgado el famoso acuerdo de Messenberg entre Francia y Alemania. Hay una hoja de ruta donde establecen la reforma de los tratados, donde establecen la necesidad de unión económica y monetaria, donde establecen la profundización de la política de defensa, en la política exterior. Hay una propuesta importantísima que tampoco ha salido en nuestro país en el Consejo Europeo de Sibiu, en Rumanía, el 9 de mayo, han planteado ya la actual Comisión 2 ideas centrales, justo unas semanas antes de las elecciones. Yo creo que para animar, que es el pasar aspectos fundamentales de la política exterior como sanciones por el sistema de mayoría cualificada, sin reformar el tratado, por una previsión que hace el tratado que por unanimidad se pueden pasar temas por mayoría cualificada. Y lo mismo el tema el tema fiscal, que también hasta ahora se necesita unanimidad. Es decir, hay un proceso en marcha que no se divulga. ¿Y en las elecciones qué se juega? Pues continuar el proceso y reformar los tratados en aquellos aspectos que son imprescindibles para salir de los estrangulamientos.
temas claros, Unión Económica y Monetaria, modelo social. Mientras no demos competencias a las instituciones, es imposible desarrollar el modelo social. Política exterior, migraciones. Hasta ahora es competencia de los Estados. Y parece que la culpa la tiene la Unión. No, son los Estados los que tienen las competencias en materia de migración y en asilo. Habrá que cambiar esto. Eso es lo que nos jugamos. Los pasos en relación a la reforma de los tratados y en avanzar en el modelo federal, que está ya muy avanzado, porque estamos ya en un federalismo intergubernamental, donde hay una unión de ciudadanos y estados, que lo que hace falta es completar ese edificio. Y es un momento muy bueno. ¿Por qué? Porque no están los ingleses. ¿Por qué? Porque los americanos nos están apretando a que nos entendamos, porque no tenemos otra. Si queremos jugar en el mundo, tenemos que estar todos juntos. ¿Por qué hemos conseguido nosotros, en relación a la política comercial con los Estados Unidos, evitar las sanciones o las nuevas tarifas al aluminio y al acero, que a China no lo ha conseguido? Pues porque hoy por hoy la Unión Europea pesa mucho más. Y en la reunión que tuvo en junio, que fue a Estados Unidos, Juncker, el presidente, en la medida en que era política comercial y que además tenía el apoyo de todos, incluidos los británicos, tiene que ceder respecto a las sanciones que quería poner. Cedió el presidente Trump. ¿Por qué? Pues porque las medidas de retorsión que le planteaban le hacían mucho más daño todavía, porque comercialmente tenemos más peso que ellos. Y por lo tanto, sin embargo, esto no se divulga, no se conoce del todo en los medios de comunicación. Estamos hablando todo el día de China y China tiene el peso que tiene, pero hoy por hoy no tiene el mismo que tenemos nosotros. Y le quería preguntar precisamente por eso, ¿por qué todo lo que pasa en Europa y especialmente estas decisiones tan importantes no llegan a la población? ¿Cuál cree que es la percepción del ciudadano medio, que al fin y al cabo es el que va a estar llamado a las urnas en unos meses? La percepción que tiene de la Unión Europea, pues, ¿lo sigue viendo como algo frío allí en Bruselas? Pero yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que lean la encuesta del 5 de noviembre, creo que es la última. Es espectacular cómo los europeos, incluidos los españoles, tienen una percepción muy positiva, mucho más positiva que los periódicos y que los líderes respecto al proceso europeo. Y sobre todo, la opuesta a la que tenían hace 3 años. Y eso, sin embargo, no trasciende. En España, la última encuesta, yo creo que no la publica ningún periódico. Sin embargo, con los alumnos en clase hemos hecho el ejercicio de hace 6 años, cuando salían más votos negativos que positivos respecto a la pertenencia a la Unión Europea, salían primera. Ahora no sale, la de que ha cambiado completamente la situación. La percepción es muy buena, el ciudadano medio muy buena. Quería que nos hablara también en estos minutos que nos quedan un poco del movimiento europeo, en que usted preside, decíamos antes, el Consejo Federal Español. ¿A qué se dedica este movimiento? Pues ¿cuáles son sus actividades? Nosotros pertenecemos al movimiento europeo, al que nace en el Congreso de La Haya en 1948, en mayo del 48, y al que pone las bases de lo que va a ser la integración europea de después. Es decir, a veces se olvida que la integración europea nace de la sociedad civil. Se reúnen allí 500 personas representantes de distintos movimientos y deciden que es imprescindible entrar en un proyecto político común, con una novedad: soberanía compartida. Y a partir de ahí nacerá la CECA, que es el mercado común del carbón y del acero, y después el Tratado de Roma en el 57. Van a empezar por una unión económica, comercial, pero después entrará la política. A partir del primero va a haber el Parlamento Europeo, que va a ser elegido por sufragio universal en el 79, y va a impulsar, porque también se dice, es una obra de tecnócratas, es falsa. Es una obra de los representantes de la soberanía popular, que son los que han impulsado la profundización del proyecto, y son los que llevan a poner en marcha ya el nombre de Unión Europea, que es el cambio de naturaleza económica, naturaleza política, precisamente impulsados por el Parlamento, por los representantes de la soberanía. Y así llega el proceso hasta nuestros días. ¿El movimiento europeo qué es? Pues es una asociación privada que trata de impulsar, empujar. ¿Qué es lo que hay sobre todo? Parlamentarios europeos, pero es el lobby pro-europeo, el lobby que es el que construye el inicio del proceso de construcción europea y es el que ha ido
luchando por su profundización. Y ahora estamos peleándonos para que en las elecciones estas pues demos un paso más. Hemos abordado muchísimos temas. Quizá querría hacer referencia a otro proyecto, que es el proyecto del Grupo Spinelli, que está formado por 12 eurodiputados de todos los partidos políticos, de los mayoritarios. Lo preside ahora un liberal británico, Richard Duff, pero están socialistas, demócratas cristianos, y plantea precisamente qué pasos hay que dar para conseguir relanzar el proyecto federal. En España tampoco ha sido divulgado, pero se puede entrar rápidamente. No están en castellano, pero podemos entrar enseguida. Yo creo que ahí hay una hoja de ruta clara y además muy similar a lo que plantean Francia, Alemania y ahora España. Ahí hay un núcleo duro que coincide claramente con la necesidad de unos avances en los ámbitos en que hemos dicho anteriormente. También a lo mejor me he dejado el de más democracia, profundización en los valores, pero desde luego en Unión Económica Monetaria, política exterior, modelo social, que es la base, la sociedad del bienestar es la base, la diferencia del modelo nuestro respecto a otros modelos en el mundo. Señor Aldecoa, me quedo con el optimismo de sus declaraciones. Y sobre todo quería que termináramos con una reflexión final, quizá que condense todo lo dicho para quien nos pueda estar escuchando, sobre lo que es el título del programa, sobre el futuro de Europa. Pues que el futuro de Europa ha cambiado las expectativas respecto a lo que había hace 2 años y medio, precisamente porque se va al Reino Unido y porque podemos seguir lo que han estado dificultando que hiciéramos, que es una Europa más política, más federal, más atendiendo a las necesidades del ciudadano, que la representación del Reino Unido ha dificultado sus avances. Y el mejor ejemplo es que ellos han dificultado el tema de defensa, han vetado. Y justo cuando se van, se ha conseguido poner en marcha la PESCO, la Cooperación Institucional Permanente, que es el proyecto defensivo muy en serio. Posiblemente sea la apuesta equivalente a la del euro, lo más importante que se hace en el siglo XXI. Y lo más interesante es que ellos, que dijeron en la carta de la señora May del 29 de marzo de hace 2 años, que si no llegaban a un acuerdo sobre el futuro, ellos no iban a tener ninguna relación con seguridad y defensa, ha pasado justo lo contrario, porque se dan cuenta que tienen que estar en seguridad y defensa con la Unión Europea. Por lo tanto, lo que puedo decir es que estamos en una situación mucho mejor de la que se dice y con unas expectativas de poder avanzar si en las próximas elecciones la gente vota tal y como contestan en las encuestas que se hacen en la ciudadanía. Pues con este mensaje nos quedamos. Francisco Aldecoa, ha sido un placer compartir con usted estos minutos de radio. Igualmente, yo encantadísimo de estar por aquí. Gracias.